Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenidos. Y más que yo o el doctor, le extraña Cristo. Así que, hermano, si hay un lugar donde usted es deseado y esperado, es en la iglesia del Señor. Los ángeles, el Espíritu Santo y todo, ¿verdad? Muy bien. Así que listos. Bendiciones a nuestros hermanos que nos ven en vivo y directo. Y vamos a continuar con la serie de la abominación asoladora, que ya llevamos ya algunos sábados. Hoy vamos a estudiar un título que trajo mucha controversia. Vamos a hablar hoy del término Maximus Pontifex o Pontificios, como se diera leer en latín. Vamos a hablar un poquito de lo que la Biblia enseña acerca de la intercesión y de el santuario con respecto a este tema. Pero antes de abrir la santa palabra de Dios, quiero invitar a los que puedan, se arrodillan conmigo, y los que no, cierran sus ojitos para que nos encomendemos al Señor. Padre, humildemente reconociendo que no es la elocuencia humana, que no es la inteligencia de un hombre y no es las ideas humanas, doblamos rodillas, pidiendo que seas tú el mensajero esta mañana, que tú seas el que traiga el pan espiritual a nuestras mesas, a fin de fortalecernos espiritualmente. Háblanos una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero llevarlos, hermanos, al libro de Segunda de Tesalonicenses. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Segunda de Tesalonicenses. El apóstol Pablo nos advertía acerca de un personaje que trataría de usurpar las funciones de Cristo. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Note lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer allí, estamos en la segunda, vamos a leer allí a partir del versículo 1. Note lo que dice el apóstol. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Antes vendrá la apostasía, dice el apóstol, versículo 3, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando acá de un personaje. Ahora, hermano, la palabra apostasía quiere decir de alguien que conoció la verdad y se retiró de la verdad. Vamos al versículo 4. Vamos al versículo 4. El cual, note las características de este personaje, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto
que se sienta en el templo de Dios como Dios. Es alguien que pretende ser Dios, ojo ahí, y haciéndose pasar por Dios. Wow. El apóstol Pablo nos amonesta y nos dice: nadie os engañe, y nos da las características de un poder que se va a tomar el templo de Dios, un poder que va a hacerse con el templo de Dios, lo va a usurpar, porque obviamente, hermano, cuando usted está en una propiedad que no le pertenece, ¿cómo se llama eso? Usurpación. Está hablando de un poder que se va a sentar en un trono que no le pertenece. Es más, el pasaje dice que ese personaje se haría pasar ¿por quién? Por Dios. Vamos a ir, y ahora, pero ese es un poder apóstata. ¿Qué significa que es un poder apóstata? Que es un poder cristiano, hermano, que conoció el evangelio y lo dejó. Veamos un poquito en el libro de Hechos, en el capítulo 20. Es un poder que nació de la iglesia cristiana, y esto es lo más triste, hermano, pero ya estaba profetizado. Vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 20. Vamos a ir a la palabra de Dios en Hechos, el capítulo 20, y vamos a leer a partir del versículo 24. Note lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer un poquito a partir del versículo 28. Vamos al 28 para avanzar en el tiempo, quiero avanzar en el material que tenemos para hoy. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispo es del griego diáconos, ministrar, ayudar, servir. No en el sentido de quien tiene poder. Mirad en el rebaño de Dios que eso ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida, ¿a qué se refiere Pablo con después de mi partida? A su muerte. Segunda de Timoteo 4:7, solo anótenlo, no vamos a ir por el tiempo, pero dice Pablo: el tiempo de mi partida está cercano. ¿A qué se refiere? A su muerte. Dice Pablo: cuando yo muera, después de mi partida, se le dice, entrarán en medio de vosotros, ¿qué cosa? ¿Qué cosa iba a entrar a la iglesia? Lobos rapaces, que no perdonarán ¿a quién? Pero ahora, hermano, note algo importante. Dice que van a venir de afuera. Y hasta ahí todo bien. Porque usted dice, bueno, que alguien venga de afuera a destruir a la iglesia. Sabemos que el enemigo odia la obra de Dios. Pero ahora viene un texto con mucha tristeza. Lea conmigo el 30. Vea bien. Wow. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas como perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde se levantaría este poder? De adentro, del cristianismo, de la misma iglesia, dice Pablo, se levantarán hombres perversos. Ahora, hermano, ¿cuál va a ser la principal característica de este poder? Vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo. Vamos a ir ahora a la epístola del apóstol Pablo en Timoteo. Este poder se levantaría con el disfraz de un poder cristiano. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Timoteo, versículo 4, segunda Timoteo 4:1, dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuál es el mandato de Pablo a Timoteo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina,
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Este poder no iba a amar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos queridos, ahí el apóstol dice, no puedes escuchar fábulas, no puedes escuchar tradiciones, debes de predicar la palabra, lo que va a mantener al rebaño, a nuestra iglesia aquí en Diriamba, y donde esté usted, hermano, es la palabra. Ahora, hermano, ¿a qué poder se estaba refiriendo? Vamos a ir un poquito a la antigua Babilonia. ¿Y por qué tenemos que volver allá? Porque vamos a hablar de un personaje, el primer personaje que utilizó el título de Maximus Pontificius, o sea, el máximo pontífice. ¿Le suena? Sí, hay un personaje en la actualidad que lo usa, pero vamos a ver su origen. ¿Quién fue el primer sumo pontífice que usurpó eso? Y luego vamos a ver a quién pertenece realmente ese título. Vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo 10. Vamos a hablar rápidamente de un hombre aventado, desafiante, odioso, un hombre irreverente que pretendía gobernar el mundo. Génesis 10, versículo 7. Leamos quién era el primer sumo pontífice. Vamos al versículo 10. Y los hijos de Cus, capítulo 10, verso 7 de Génesis. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Ramnas, Zapteca, y los hijos de Ramna, Seba y Deván. Vamos a ir allí al versículo 8. Y Cus engendró ¿a quién? A Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y ya vamos a ver en qué consistió ese poder. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. La palabra delante de Jehová es ante Jehová, en manera de lucha, con el arco, como atacar a Dios. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Versículo 10. Y fue el comienzo de su reino Babel. De ahí viene la antigua Babilonia. Él fue el fundador de la antigua religión babilónica. El comienzo de su reino Babel. Y dice el versículo 10. Y fundó Erec, Acad y Calné en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó ahí Nínive, Rehoboth y Cala. Nínive en honor a su esposa Ninus, o sea, la reina Semiramis, que era conocida en la religión persa como la diosa Ninus. Por eso de ahí viene Nínive, de Ninus, que era la ciudad de su esposa. Ahora, ¿cuál era el objetivo de fundar la torre? Algunas personas, generalmente la gente dice, bueno, es que acaba de pasar el diluvio y entonces hicieron una torre por si venía el agua de nuevo y no los destruía. Hermanos, ¿saben que eso no dice la Biblia? Vamos a ir al libro de Isaías 47. En el libro de Isaías 47, el profeta de Dios recibe en visión lo que este rey pagano en realidad quería. Vamos a ir al capítulo 47 del profeta Isaías. ¿Realmente qué quería allá arriba establecer Nimrod? ¿Sabe cómo se llamaba lo que él hizo en la antigua Babilonia? El Etelemanqui. ¿Y qué cosa era el Etelemanqui? El Etelemanqui era el trono del sumo pontífice arriba de la torre. Pero vamos a leer en Isaías 47. Vamos a leer a partir del versículo 1. Vamos a ir, el 14, los mandé al 14, al 47, vamos al 14. Luego leemos el 47 más adelante cuando hablemos otro detalle. 14:1. Porque Jehová vendrá, tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra.
A ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Versículo 2. Y los tomarán los pueblos y los traerás a su lugar, a la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron y señorarán sobre los que lo oprimían. Versículo 3. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo, de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey ¿de quién? De Babilonia, de quien estamos hablando, de Nimrod. Noten lo que dice la Biblia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Era una religión carísima, que lo que buscaba era oro, y un rey opresor. Versículo 6. El que hería a los pueblos con furor, era violento, con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía ¿con qué? Con crueldad. De Nimrod se sabían los grandes crímenes hacia pueblos y cómo incendiaba a los pueblos. Vamos al versículo 7. Toda la tierra está en reposo y en paz se cantarán alabanzas. Aún los cipreses se regocijarán a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte, hizo levantar de las sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Está hablando, hermano, de manera figurativa. El gran rey de Babilonia que se decía inmortal, ahora está en el Seol, dice el texto, versículo 11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está hablando del rey de Babilonia, pero también termina hablando de Satanás, porque así como en Ezequiel 28 habla del rey de Tiro, que también es símbolo de Satanás. Este rey de Babilonia era símbolo de Satanás. Noten lo que dice el 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? La palabra lucero, del griego Lucifer. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y ahora quiero que leamos lo que realmente quería hacer el rey en la torre. Tú que decías en tu corazón, subiré ¿a dónde? Al cielo. El plan de Nimrod era llegar al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré ¿qué cosa? Mi trono. Así que era porque quería evitar un diluvio. No, la Biblia dice que Nimrod quería levantar su trono junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. ¿Se acuerdan de la profecía de Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Se sentará en el templo, se hará pasar por Dios y reinará como Dios. ¿Qué pretendía este rey según la profecía? ¿Qué pretendía este rey? Subir hasta el cielo y allá junto a Dios establecer ¿qué cosa? Su reino. Eso era, hermano, porque en la torre, en las excavaciones babilónicas, en la torre estaba lo que era el trono del Telemenanki, que era el trono del dios Marduk, como era conocido el dios Sol. De ahí viene la adoración al sol. Ahora, algunas cosas interesantes. ¿Por qué era llamado el sumo pontífice? La palabra pontífice viene de dos palabras. Es una palabra compuesta, pontifex, que significa ponti, puente, y officex viene de
oficio, el que hace puentes, el que elabora puentes. Ahora, sumo, la palabra o maximus, como era después lo adoptaron en los romanos, es el gran hacedor de puentes. ¿Por qué? Porque Nimrod le decía a la gente, con esta torre, con el telemanqui que vamos a hacer, yo les haré un puente para que ustedes lleguen al cielo. Ya lo leímos aquí en Isaías. Y vamos a ver ahora algunas características que usaban esto. Por eso, esta idea de la adoración a los reyes vino desde la antigua Babilonia. Por eso, cuando alguien iba a entrevistarse como un rey, ¿sabe cómo entraba la gente? Se tenían que no arrodillar, sino postrar, acostarse boca abajo. Y el rey colocaba la espada sobre su cuello. Y el rey elegía a quién dar la vida y a quién quitarla. Por eso ellos decían, somos el sumo pontífice, porque yo puedo dar y quitar la vida. Esto obviamente era lo que ellos creían. Ahora, por eso Dios le da una visión a Jacob. ¿Quién realmente, desde la antigüedad, quién era el único puente al cielo? Vamos a ir al libro de Génesis 28. Ahí nomás en Génesis 28, cuando Dios llama a Israel, Dios le quita inmediatamente esa doctrina. Si ustedes notan, rey en Israel tardó en existir. ¿Por qué? Porque la tendencia de los reyes era ¿qué? A creerse amos y señores. Vamos a ir al libro de Génesis 28. Ahí vamos a leer a partir del verso 10. ¿Quién es realmente el verdadero pontífice? ¿Quién es el verdadero puente? ¿Verdad? Por eso que algunas traducciones hablan del sumo pontífice como el gran puente. Génesis el capítulo 28 y vamos a leer allí en el versículo 10. Dice la palabra de Dios. Génesis 28:10. Salió pues Jacob, ¿verdad? Note lo que dice la palabra de Dios. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a cierto lugar. Y versículo 11, Génesis 28:11, y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso allí su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Verso 12, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada, ¿a dónde? En tierra, y su extremo tocaba, ¿a dónde? Era lo que quería hacer Nimrod. Pero Nimrod lo hizo con el objetivo que adoraran a él. Pero ahora sigamos viendo el sueño de Jacob. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían ¿por dónde? ¿A quién simboliza esa estrella, esa escalera, hermano? Dice que Jacob ve la escalera, ángeles subían y ángeles bajaban. En otras palabras, ¿había un camino para ir al cielo? Claro que sí. ¿Quién es esa escalera? Dejemos que la propia palabra nos explique. Vamos a ir al libro de Juan, el capítulo 14. Vamos a ver un par de pasajes para entender quién es esta escalera. Vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 14, y vamos a leer en el verso 6. Note lo que dice la palabra de Dios. Juan 14, el versículo 6. Jesús le dijo: yo soy la escalera, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene ¿a quién? Al Padre, sino. Ahora, ¿pero qué enseñaba el antiguo sumo pontífice Nimrod? Que el camino al cielo era a través de él. Nimrod, cuando construye la gran torre y establece su trono, él le dice a ellos: ¿van a ir al cielo? Sí, pero por mí. De paso, ¿cuántas escaleras tenía ese trono? 33 escaleras, porque era el número babilónico. Por eso, si usted suma 3 y 3, le da igual a 6. El 6 era la línea de números babilónicos. Por ejemplo, nosotros tenemos una tabla de números decimales. O sea, cada vez que llegamos al 10,
volvemos a contar. Los babilonios, el número más alto era el 6. ¿Por qué el 6? Vamos a ir al libro de Daniel 3 y le muestro para prueba un botón. Vamos a ir a Daniel 3, de qué tamaño era la estatua que el rey estableció. ¿Se acuerdan de la estatua de Nabucodonosor? Igual que Nimrod, el rey de Babilonia, establece una estatua. Vamos a ir al libro de Daniel en el capítulo 3 y noten las medidas. En la Biblia nada es casualidad. Noten las medidas de la estatua. Vamos a ir al libro de Daniel, el capítulo 3. Y vamos a leer allí en el capítulo, en el versículo, dice la palabra de Dios, Daniel 3:1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 ¿qué? Codos. Ahí va el 6, alta de 60, de 6. ¿Y su anchura de cuánto? 6. ¿Por qué esa preferencia por el 6? Porque la antigua Babilonia era la ciudad del número 6. Y por eso vamos a Apocalipsis 13. La Babilonia moderna también lo usa. Mira lo que dice Apocalipsis 13, cuando habla de la bestia y del número de la bestia. Note lo que dice Apocalipsis, el capítulo 13, y vamos a leer allí en el versículo 18. Note bien, la antigua Babilonia usaba el 6 y la moderna también usa el 6. Por eso no usan el 7, porque el 7 es el séptimo día, el día de Dios. Note lo que dice allí en el 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número es de hombre. ¿Y su número es qué cosa? 666. Los números babilónicos. ¿Le dice eso algo? Claro que sí. Que esta es una religión babilónica. Lo único que cambian los personajes. Ahora, finalmente, hermanos, vamos a ver una parte ahora. Cuando estas, allá por el año 63 antes de Cristo, el primer emperador César Augusto, quien reina entre el 27 antes de Cristo y el 14, asume ese título. Los griegos se enamoraron de ese título, los romanos también, y entonces los césares eran llamados pontífices máximos. Y entonces por eso se creían reyes, se creían dioses. Por ejemplo, el faraón era adorado como Dios. La palabra faraón es una palabra compuesta. Fa, hijo, Ra, la diosa madre, y On, el dios sol. Faraón, el hijo de Ra. De ahí que en los dibujos animados, ¿se acuerdan? Cuando estaban dando antes los dioses egipcios, salía Amun-Ra. Ra, la diosa madre, y On, el dios sol, el hijo del sol y la luna. Eso era el faraón y eran adorados. Más adelante, los césares así eran llamados. Por eso, ellos eran considerados hijos del sol. E iba en las monedas. Vamos a ir al libro de Mateo 22. Vean un ejemplo. Que en toda moneda iba el rostro del César y llevaba el título Pontifex Maximus. Vamos a leerlo en Mateo 22. Vamos a leer allí a partir del versículo 17. Mateo capítulo 22. Vamos a leer a partir del versículo 17. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Versículo 17. Dice así: dinos, le dijeron los fariseos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Versículo 19. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Noten bien, tenía una imagen, dice nuestro Señor Jesucristo, sí, y tenía una inscripción. ¿Qué cosa es una inscripción? Un título. Y ellos dijeron, de César.
y les dijo, dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué tenía la moneda? El rostro del César y la inscripción Pontifex Maximus. Ahora, algunas cosas que utilizaban estos Pontifex Maximus, por ejemplo, ellos decían, tenemos el poder de dar y quitar la vida, como lo decía Nimrod, como lo decían los faraones. El rey era el único que podía perdonar la vida. Por ejemplo, le pongo un ejemplo de que esta costumbre se practica hoy en los gobiernos. Por ejemplo, hay países donde hay pena de muerte. ¿Y saben ustedes a quién tiene que escribir ese preso para ser perdonado? ¿A quién? Por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde se ha visto, el reo generalmente le manda una carta ¿a quién? Al presidente, solicitándole ¿qué cosa? Que le perdone la vida. Y un presidente o un gobernador, por ejemplo, en California, en algunos estados, el gobernador tiene la potestad de decir, le otorgo la vida a tal preso. Esta es una costumbre que viene de la antigua Babilonia. ¿Por qué? Porque los criminales apelaban al sumo pontífice, porque ellos decían, una de los atributos que tenemos nosotros como sumo pontífice es quitar o dar la vida. Tenían también el poder de perdonar. Ellos decían, perdonamos la culpa. Otra cosa que aseveraban era que eran dioses, eran adorados como dioses. Por eso en la antigua Babilonia, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, los pontífices no podían tocar el suelo. ¿Cómo los llevaban? ¿Cómo lo llevaban? Los servidores lo cargaban, hermano, porque eran tan santos que no podían pisar la tierra. El trono era de oro, ¿verdad? No sé si el agua la conseguían de oro, pero todo lo que ellos tenían que tocar era oro. Eso era una herencia de Nimrod. Pero si esto les causa un poquito de gracia, se van a sorprender que el cristianismo adoptó todo esto. Agárrese, que aquí viene la parte buena de este sermón. Les estaba dando un poquito de historia. Los césares, por eso que Nerón le pegó fuego a la ciudad y nadie le hizo nada. Y a quien culpó fue a Pablo y a Pedro y los mató aquel 7 de julio del año 67. ¿Y cuál fue su argumento? Había que eliminar cristianos de Roma y le pegó fuego a la ciudad. Porque él tenía el poder de quitar y dar la vida. Incluso le abrió el vientre a su madre, Nerón, porque él quería saber de dónde había venido. Por ejemplo, Calígula, cuando le pidieron un cónsul en Palestina, mandó su caballo. Y había que recibirlo con honores. ¿Por qué? Porque era el cónsul. Aunque así era una completa locura. De tanto poder, de tanto se emborracharon de poder que se burlaban y hacían lo que querían. Por ejemplo, Domiciano manda a Juan a una olla hirviendo. Ellos tenían eso. Ahora, pero usted dice, bueno, pastor, pero eran paganos y toda esta gente era pagano, hermano. Pero termina llegando al cristianismo y ahora mire, no solamente aseveraban ser los dueños de la vida y tener la potestad de perdonar, también, ¿sabe qué otro título ostentaban? El título de padre de la humanidad. Ellos decían, todos los habitantes del mundo son nuestros hijos. Y por eso Jesús lo advierte. Vamos a ir ahí mismo en Mateo 23. Vamos a dejar el 22 y mire la advertencia de Cristo. Mateo, ahí mismo, vámonos al capítulo 23. Vámonos al capítulo 23. Note lo que dice la palabra de Dios. Dice Mateo, el capítulo 23. Ahí el Señor Jesucristo lo advierte, ¿verdad? Allí en el capítulo 23. Vamos a leer en el versículo 9. Note lo que dice el Señor Jesucristo. Dice Mateo 23, 9. Y no llaméis Padre vuestro, ¿a quién? A nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está ¿dónde? Pero ¿por qué la humanidad le llamaba Santo Padre a los césares? Y lo adoraban. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Uno es vuestro Padre.
¿Me entienden? Ya vaya preparándose a donde está conduciéndonos Cristo. Cristo está diciendo, a uno es que vamos a llamar el Padre Santo, el que está en los cielos. Pero ¿qué dice la humanidad? Oh, nos va a visitar el Santo Padre. ¿No es blasfemia esto, sí o no? Otra cosa, vamos a ir al capítulo 15 de Apocalipsis. Había otro título que utilizaban ellos. Vamos a ir, y era el título de su santidad. Los césares decían que ellos no se equivocaban. Por eso los edictos de los césares y de los reyes no tenía retroceso. ¿Se acuerdan ustedes del edicto de Ciro y Darío? ¿Qué decían? Es un edicto medo-persa. ¿Qué significa una ley medo-persa? ¿Qué significa? Que no es revocable. ¿De dónde viene eso de que, es una ley que dio el rey? Porque era una ley que venía porque así lo enseñó Nimrod. Nimrod les dijo, cuando yo doy una palabra, se cumple y se cumple. Se creían infalibles y santos, que no se equivocaban. Note lo que dice Apocalipsis en el capítulo 15. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 15. Aquí les estoy describiendo todas las características de ese título antiguo pagano, de sumo pontífice. Vamos a ir al capítulo 15 y note lo que dice el Señor Jesucristo. Versículo 15, versículo 3, 15:3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Juntos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres, ¿qué cosa? ¿Quién es el único santo según la Biblia? Léalo de nuevo, lea su Biblia. Solo tú eres santo. Pero ¿cómo eran llamados los antiguos sumos pontífices? ¿Sabe cómo se les llamaba? Su santidad. Cuando la Biblia dice que solo hay uno que es santo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del joven rico, Julito? Vámonos a Mateo 19. A mí me gusta porque le dice, maestro bueno, papito, bájate de ahí, solo uno bueno allá de arriba. Se lo dice nuestro Señor Jesucristo, hermano. Mateo 19, vaya conmigo. Ahí llega el joven rico, como decimos nosotros, dándole un poquito de lija al Señor, ¿verdad? Así decimos esa frase, ¿verdad? Dándole un poquito de lija, ¿verdad? Voy a quedar bien, le voy a decir que es bueno. Note lo que dice Mateo 19, y le dice el rico, 19:16, leamos ahí, hermano. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le está, hermano, como decimos nosotros en Nica, dando una cepilladita. Y entonces dice el verso 17, y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Hermano, ni el propio Señor Jesucristo aceptó ese título. Y sin embargo los hombres lo aceptaron. El Santísimo. Hermano, yo tiemblo cuando hay gente que dice, es que va a venir el reverendo a visitar Nicaragua. El reverendo, ¿saben ustedes cuántos reverendos hay? ¿Saben cuántos merecen reverencia? Solo uno. Pero ahora, rápidamente en esta parte final. Y aquí voy a entrar un poquito a lo que hace Constantino. Constantino, quien fue el primer César que se convierte al cristianismo, tiene un problema. Porque el César también era el puente, por eso se llama sumo pontífice, el gran puente. Y entonces le dijeron, bueno, ahora que te bautizaste, ya no eres el puente, porque los cristianos leían en sus Biblias este texto. Vaya conmigo a 1 de Timoteo 2:5. Los cristianos sabían que había un solo puente, una sola manera. Bueno, leían Génesis, donde dice que la escalera es Cristo. Y leían este pasaje de 1 de Timoteo 2:5. Note lo que dice 1 de Timoteo 2:5. Dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios. Ellos se hacían pasar por Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? Jesucristo hombre. Eso enseña la sagrada palabra de Dios. Entonces, ¿saben? Tuvo problemas Constantino, y entonces cuando él se convierte al cristianismo, él dice, yo no voy a renunciar a eso.
yo quiero seguir siendo sumo pontífice. Y entonces, hermano, se mantuvo a pesar de que él era cristiano, se mantuvo la tradición hasta que en el año 376, el primer obispo Graciano ya era cristiano, él se autodomina el sumo pontífice. Y luego, en el año 538, Justiniano lo hace oficial. Teodosio, en el año 406, declara el cristianismo la religión oficial del imperio, y Justiniano declara al obispo que en este caso era Silvestre VI, lo declara como el sumo pontífice. Y entonces le declara que tenía 5 grandes atributos, que los vamos a ver rápidamente. Número 1, podía dar y quitar la vida. Número 2, podía poner y quitar reyes. ¿Entiendes? Número 3, podía perdonar pecados. De ahí que viene la costumbre de que cuando la gente va al confesionario, recibe aquella famosa frase de ego te absolvo. ¿Qué significa ego te absolvo? Es una frase latín. Yo te perdono los pecados. Usted va y le dice, y le otorgan la penitencia. Pero vamos a ver los textos bíblicos. Vamos a ir rápidamente al libro de Lucas 5. Veamos las blasfemias que comenzaron a hacer los obispos cristianos al utilizar este título. Nota entonces que es un título que viene de la antigua Babilonia. No es que el papado inventó esto. Esto es un título que ya usurpaban los reyes y todas las naciones lo tenían. Ahora, pero el cristianismo lo adoptó. Vamos a ir al libro de Lucas 5 y allí vamos a ver que esto de perdonar pecados era una blasfemia, y es una blasfemia porque todavía lo hacen. En el capítulo 5 dice acá la palabra de Dios. Vamos a leer a partir del verso 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces él, extendiendo su mano, le dijo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue. Y él mandó que no lo dijese a nadie. Dicen que no lo dijese a nadie. Y ve y purifícate, ¿verdad? Ve y purifícate ante el sacerdote para testimonio de ellos. Ahora vamos a ir al 17, vamos a ir al 17 para avanzar. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaba sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de toda la aldea de Galilea y de Judá, Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son, ¿qué cosa? Ahora pregunto, ¿quién lo está diciendo? Jesucristo. Versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Qué cosa es perdonar pecados si no es Dios? Blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo quién? Dios. Entonces Jesús le dijo, bueno, conociendo lo que ellos pensaban, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Ahora pregunto, en el caso de Jesús, ¿sí podía perdonar pecados, sí o no? Claro que sí, pero en el caso de un hombre no. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la gente dice, es que el Papa le otorgó el indulto, es que el sumo pontífice le otorgó el perdón, así como ellos excomulgan. Esto es una blasfemia. Vamos a ir a otro pasaje. También en el libro de Juan 10 vamos a ver otro pasaje que otra blasfemia lleva este título. Vamos a ir al libro de Hechos de Juan,
el capítulo 10, el hacerse pasar por Dios. Por ejemplo, les doy un dato histórico. León XIII, en el año de 1870, dijo en una de sus encíclicas que el Papa es Dios en la carne, Dios en la tierra. Y vamos a ver qué dice la Escritura acerca de esto. Juan 10:30, dice la palabra de Dios. Mire lo que dice. Yo y el Padre, ¿qué cosa? Pero eso lo dice Cristo. Él lo puede decir. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearles. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces ¿qué cosa? Dios. ¿Qué cosa es blasfemia? Que un hombre se haga Dios. Y ahora vamos a Juan 5, aprovechando que estamos en Juan, en el capítulo 5, lo vuelven a cuestionar. Y eso es blasfemia. Entonces, cuando estos hombres que llevan este título se hacen pasar por Dios, están blasfemando. Note lo que dice en el capítulo 5 de Juan. Note lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir al capítulo 5. Dice allí, vamos a leerlo en el capítulo 21. Dice: porque como el Padre levantó a los muertos y les da vida, así también al Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio da al Hijo. Oiga bien esto. Este es otro atributo divino que este título del sumo pontífice usurpó. Porque el Padre, ni el propio Dios, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado ¿a quién? Al Hijo. Sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. Ahora, ¿quién es el único juez? ¿Quién es el único juez? Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene un hombre y decreta salvación o condenación, está usurpando ese título. Y está usurpando ese título. Ahora, hay otro problema. Vamos a ir al libro de Romanos 8:26. Otro de los puntos importantes que utilizaba el sumo pontífice, que decía: yo puedo interceder a Dios por ti. Y establecieron la intercesión de los santos. Y ahora resulta que ante Dios puede interceder María, San Bartolo, Santa Rita, Santa Eulalia, San José. Y hermano, ahora incluso hasta los ángeles pueden interceder. Pero ¿quiénes son los únicos intercesores ante Dios? Solamente hay dos. Solamente hay dos. Y los vamos a ver. Vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 8:26. Rápidamente. Veamos el primer intercesor ante Dios. 8:26 de Romanos. Ahí está clarísimo. Vamos a leer Romanos 8:26. Note lo que dice la palabra de Dios. Leamos el 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos. ¿Quién es el primer intercesor ante Dios? Espíritu Santo. Pero cuando yo le digo que le pida a San Ignacio, porque él intercede por usted, estoy diciendo una tremenda blasfemia. Y veamos el otro intercesor. Vamos a ir al libro de Primera de Juan 2:1, rapidito. Vamos a ir al libro de Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 1. Note lo que dice la palabra de Dios. Veamos el otro intercesor que tenemos ante Dios. Solamente tenemos dos seres divinos que interceden por nosotros ante el cielo. El Espíritu Santo, ya lo leímos en Romanos 8:26, que intercede con gemidos indecibles. Y ahora note lo que dice
Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el Hijo. ¿Quién es el que aboga por ti ante el Padre? ¿Es Santa Eulalia? ¿Es Santa Rita? No, hermano. Ay, este milagrito se lo pido a San Francisco, porque él seguramente me va a echar la segunda con el Señor. Ningún ser humano puede interceder ante Dios. Solamente el Padre dice que escucha solamente a dos: al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, tristemente el hombre de pecado sigue hasta hoy asentado en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y lamentablemente mucha gente se postra, así como lo hacían desde la antigua Babilonia. Mucha gente se apostra y le adora. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Debe ser, ¿se acuerdan de la estatua? ¿Qué hicieron los jóvenes hebreos cuando fueron llamados a adorar la estatua del 6'6"? Ya vimos que medía 60 de alto y 60 de ancho. ¿Qué hicieron? Dijeron ellos, con respecto a estas cosas, no tenemos necesidad de responderte, porque solo a Dios adoramos. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo, hermano, cuando el enemigo le ofreció todos los reinos? Todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Qué dijeron ellos? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, hermano. Por eso nosotros estudiamos la Sagrada Escritura, porque aquí aprendemos que el único sumo pontífice verdadero es Cristo Jesús. El único puente, el único mediador, el único nombre en el cual podemos ser salvos, el único que perdona pecados y que es Dios, se llama Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Nuestro Dios y Padre, gracias por la Sagrada Escritura. Nos saca de la ignorancia. Por muchos años, naciones enteras se han arrastrado idolatrando hombres caídos, idolatrando mentiras, Señor, levantadas por tradiciones falsas. El enemigo ha levantado falsos pontífices para arrastrar a la gente al engaño, a fin de que no adoren al verdadero y único pontífice que es Cristo. Gracias, Señor, porque al estudiar este tema, nuestros ojos han sido abiertos y ahora comprendemos que el único que merece la honra y la gloria se llama Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Holan 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El Pregón del Tercer Ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del Espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.